Bienvenida, Tere. ¿O quieres, Emilio? No te veo. ¿Te oigo? Hola, mi querida Vane. Siempre de las primeras que se conecta. Muy bien, bienvenida. También está aquí, creo que es Mili. Sí. Manuelito, Mili. Emilio, ¿verdad? ¿Por qué no te veo y no te oigo casi? A ver, deja quitar esto. Ya, ahora sí ya. Es que esta cosa se adueña de la computadora, el programa este. Pero ya, ¿por qué no te veo? Estoy cambiándome de internet. Ah, eso es. Ok. Ya, Sony dice que no tienes video, Sony. No sé por qué razón. Hola, pastor. No sé por qué, pero ahorita lo intento. Me voy a salir y volver a entrar. Ok, Gracias. ok. Muy bien. Ya estamos tratando de conectarnos algunos para poder Yo ya tener. estoy, pero me Sí, puso Tere, no sabía que ya me llamó Tere. así es. Yo me llamo Santi también, y casi todos, pero ya, ya pronto vamos a aprender esto. Ya le pude poner por lo menos mi nombre. Ahora sí ya dice que soy yo. Y Así yo es. cómo le hago, porque dice Tere. Bueno, es que desde el principio dice conectarse como y tú ya le tienes que poner ahí y cambiarle el nombre nada más simplemente. Pues lo voy a dejar así, porque ella es la que lo usa Ok, para muy los bien. estudios. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Apenas ahí van tres que se conectan y yo creo que por respeto a ustedes que ya están puestos, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Hacemos una oración para comenzar. Bendito Dios Padre, Señor, te quiero dar muchísimas gracias en esta tarde que nos das oportunidad de acercarnos a tu palabra. Te suplicamos, bendito Dios, que pueda ser de bendición y que pueda ser de enseñanza. Pero sobre todo, Padre, que tu palabra nos conduzca a tener una mejor actitud y también una mejor acción en esta vida, porque es importante que tus hijos se manifiesten y se manifiesten con esa espiritualidad, ese gozo, esa alegría, ese amor que tú quieres poner en nosotros para manifestarlo al mundo. Pues de esta manera es que tú dices que la gente va a saber que somos hijos tuyos si tuviéramos amor los unos con los otros. Así es que ayúdanos a tener ese buen testimonio de amor, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y Amén. ojalá que algunos más se conecten pronto. Y la ventaja de conectarse por el Zoom es que pueden estar interactuando conmigo. Si hay ruido en sus casas o algo por el estilo, les sugiero que tengan su micrófono apagado y cuando quieran hablar lo ponen y lo prenden. Si no hay ruido, pues pueden dejarlo abierto, no existe ningún problema. Pero es que de repente oímos que el perrito ya se puso loco. Y de repente, ya saben, nunca faltan a veces los zafarranchos familiares. Y no nos queremos enterar de eso. Pero bueno, así es, así es. Para eso estamos aquí, porque necesitamos que nuestras vidas sean cada vez mejores y cada vez podamos tener una mejor desempeño. Voy a grabar esto, así es que lo comienzo a grabar desde este momento. Ok. Estamos en el libro de
Efesios, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, y nos habíamos quedado en el versículo 4, el cual no pasamos la semana pasada, y estuvimos hablando acerca de lo que dice el versículo 5, dice que fuimos predestinados en amor, fuimos predestinados en amor. Lo que motivó a Dios para predestinar fue precisamente el amor. Y veíamos que es difícil para el ser humano desprenderse de la ligadura del tiempo y del espacio, lo cual es necesario si queremos por lo menos tener una idea, por lo menos somera, de lo que significa trascender el tiempo y el espacio, que es obvio que Dios lo trasciende. Tan lo trasciende que Él puede decirnos qué es lo que viene el año que entra, qué es lo que viene dentro de 10 años, qué es lo que viene hasta el último día de esta creación. Así de simple. Él, ese tiempo, digamos que ya ha estado en ese tiempo, entonces, ¿cómo lo podemos explicar estando sujetos al tiempo y al espacio? Es absolutamente imposible. No lo podemos entender, pero sí lo podemos comprender. Podemos comprender que Dios es eterno y que Dios es infinito. Y si entendemos eso y si creemos eso, entonces no hay ningún problema para entender que Dios conoce todo lo que ha de ocurrir. Así que el Señor nos puede decir con toda propiedad que Él conoce el futuro de tal manera que todos los que proceden al arrepentimiento y todos los que proceden a tomar a Jesucristo como su Señor y Salvador fueron por Él escogidos. Y así lo dijo el Señor Jesucristo con todas las letras: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y esto puede decepcionar a algunas personas que dicen: ay, pobrecito de mí, ¿yo qué culpa tengo si Dios no me escogió? Bueno, en primer lugar, seas quien seas, no lo sabes, pero es muy probable, si tú estás tratando de escudarte en un argumento como ese, déjame decirte que la Biblia dice que la fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Y Dios puede definir que tus oídos sean abiertos el día de hoy y que tú puedas escuchar la palabra y que tú puedas ser de esos escogidos. No depende de ti, ciertamente, pero te va a parecer como que eso es así totalmente. A final de cuentas es lo que nos pareció a todos el día que escuchamos el Evangelio y dijimos: sí, Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Esa muerte en la cruz fue a favor mío. Y si tú lo puedes entender así, pues déjame decirte que tú eres un escogido, pero no lo sabes, pero puedes dejar que la palabra penetre en tu vida. Permite de tu propia voluntad que la palabra se introduzca en tu vida. Escúchala, porque el que escucha a Dios ciertamente que ha pasado de muerte a vida. Ese es el punto, cuando la palabra de Dios te toca. Así es que le hemos rogado y le he suplicado a Dios que cada uno de ustedes puedan escuchar la palabra y puedan proceder al arrepentimiento y puedan proceder a entender que todos somos pecadores y a entender que necesitamos un Salvador y a entender que podemos tener una vida mejor que la que hemos llevado hasta el día de hoy si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y puede regir y dirigir nuestras vidas. ¿No lo creen así? Es por lo menos lo que dice el versículo 5 que se los voy a leer. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. O sea, si no es a través de Jesucristo, no existe la salvación. No existe la salvación a través de portarte bien, a través de las buenas obras, eso ya lo sabemos. Pero esto es bien importante porque el hombre siempre quisiera ser coautor
de su propia salvación. Y eso no puede ser. Y lo dice al final del versículo 5, y es categórico aquí. Esto yo he visto que hay inclusive teólogos que no lo pueden admitir ni aceptar, que dice, según el puro afecto de su voluntad. ¡Wow! Esa palabra significa no existe absolutamente ninguna otra razón, ningún otro motivo, ninguna otra causa por la cual somos salvados, que somos predestinados, sino por el puro afecto de su voluntad. Para decirle palabras que podemos entender los mexicanos es porque se le pegó la gana a Dios. Aunque suena eso así, qué fuerte suena, pues sí, suena fuerte, pero la verdad es esa, y al hombre no le gusta que le controlen el destino. La naturaleza humana, simplemente naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No le gusta que le digan que su vida está predeterminada. No le gusta saber que en las manos de Dios está su destino. Pero es así. Absolutamente es así. Por lo cual, los cristianos debiéramos de estar predicando el evangelio cada vez con más fuerte en la inteligencia de que tenemos que rogarle al Dios eterno que oye antes de la fundación del mundo, para que lo entendamos bien, oye antes de la fundación del mundo, decir, Señor, escoge este cabezón que tengo enfrente y que no entiende nada. ¿Se dan cuenta? Escucha a esta persona, tiene tanta necesidad de ti, no lo puede entender, Señor. ¿Cómo lo va a entender si no lo tocas? Así que el Espíritu Santo se mueve y se mueve en relación a lo que los cristianos fuimos llamados a hacer. ¿Qué no fuimos llamados a predicar el evangelio? Fuimos y a toda criatura. Si no, el Señor dijera, bueno, y nada más le predican a los predestinados. ¿Y nosotros cómo sabemos eso? Así que puede ser que sean predestinados, pero lo entendamos o no, lo comprendamos o no, nosotros podemos, dice la oración del justo puede mucho, podemos orar el día de hoy y Dios lo va a oír en la eternidad. Y no nos vamos a cansar de decir esto. ¿Saben? Yo decía, pero pasar otro estudio de Efesios, otra vez hablando de la predestinación, ¿va a funcionar? Pues yo creo que sí debe de funcionar, les voy a decir por qué. Porque yo he visto que los libros de teología, así es de montón de páginas y no sacas nada en conclusión a final de cuentas. Porque además nadie lo va a poder entender, mucho menos explicar. Pero puede ser que no lo entendamos. Y no les pido que lo entiendan ustedes tampoco, porque nadie lo puede entender. ¿Quién puede entender la mente? Fíjense. La mente, lo que Dios no ha revelado no nos cabría en nuestra cabecita semejante conocimiento, créanmelo. ¿Cómo? O sea, es imposible, pero sí puedes creerlo. Puedes creerlo, puedes creer. ¿Crees que Dios es omnipotente? Pues pruébamelo. Es lo mismo, te das cuenta. Pruébame que Dios es el creador. ¿Puedes probar que Dios es el creador? O sea, nadie puede probar que Dios es el creador, nadie puede probar la evolución, nadie, absolutamente nadie. Así es que los que creen que venimos del chango, no pueden probar que venimos del chango de ninguna manera. Todavía no se encuentra el eslabón perdido. Y déjenme decirles que jamás lo van a encontrar, porque Dios hizo todo según su género y según su especie, pero tampoco nosotros vamos a poder probar eso. No por el método científico. Así que todo es por fe y para fe. Todo es por fe y para fe. Lo que Dios está haciendo en el mundo es revelándose. ¿Saben por qué muchos de nosotros tenemos esa fe en el Señor?
porque el Señor se ha revelado en tu vida y te ha mostrado y te ha dicho: yo soy el Dios creador, yo soy tu Salvador. Tú lo has creído y has caído delante de Él de rodillas y le has pedido perdón porque tu vida necesitaba ser restaurada. ¿O no es cierto? Si es así, entonces nos damos cuenta, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que, ¿cómo le quieres explicar a alguien que no es espiritual o muerto espiritualmente estas cosas? Es absurdo, imposible y simple y sencillamente no es algo que puedan realmente entender ni creer tampoco. Así es que, qué importante es esto. Así que es algo que para los seres humanos es imposible. Va a acabar pronto. ¿Cómo entender esto? No es cierto. Nadie lo puede entender, pero sí lo podemos creer. Así que si tú crees que la Biblia dice la verdad, lo crees porque el Señor ha tocado tu espíritu y le ha dado vida. Y ahora, a través de esa vida, ahora tú puedes conocer todo esto. Así es que, hola Carmen, ¿cómo estás? Así que todo esto es precisamente lo que Dios quiere que entendamos en esta tarde. Fíjense, según el puritito afecto de su voluntad, Ahora, ¿para qué hace Dios todo esto? ¿Para qué hace esto a veces pues tan complicado? Miren, no es que sea complicado. Les voy a pedir que cierren sus micrófonos y cuando quieran hablar, lo abren y hablan. ¿De acuerdo? Dice el versículo 5, esta es la razón para la cual nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos. Ahora, somos hijos de Dios. Fíjense que hay una creencia muy generalizada de toda la gente que dice, toda la humanidad son hijos de Dios. No, la Biblia dice que toda la humanidad son criaturas de Dios. O sea, somos creación de Dios. Todo lo que existe es creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Y esto es muy, muy importante entenderlo. Aquí lo dice muy claro. Para ser hijo de Dios tienes que haber sido adoptado. ¿Y cómo es que fuimos adoptados? ¿Cómo es que fuimos injertados en el olivo? Porque así es como la Biblia lo representa, como si fuera un olivo y fuéramos ramas que no son de olivo, pero son injertadas en el olivo. Fíjense que los judíos son hijos de Dios, de naturaleza, es la familia que Dios escogió. Sin embargo, aunque es la familia que Dios escogió, esa familia lo rechazó. Así de simple, lo rechazó. Y todo era para que se cumpliera lo que estaba escrito. La Biblia habla en Juan 1:12 claramente quiénes son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, porque vamos a leerlo. Ay, a ver, esta computadorcita me cuesta trabajito. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. O sea, aquí vamos a entenderlo, injertados, hijos de Dios, adoptados, hijos de Dios. Ahora, ¿cómo son que nacen estos hijos? Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. O sea, otra vez volvemos a lo mismo. Él los predestina, Él los escoge, Él los hace, Él los injerta, Él los adopta.
Él los adopta. Y miren lo que dice, que si no es por voluntad de carne, es porque nadie puede decidir, yo quiero ser cristiano. Digo, tú puedes decir que quieres ser cristiano, pero si Dios no te ha escogido, pues digo, puedes querer, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque a final de cuentas es eso. A final de cuentas es eso. Dios va a hacer a sus escogidos que reconozcan que somos pecadores. Esta es la primera evidencia que notamos como hijos de Dios, que somos sus hijos. ¿Cuál es la primera evidencia? Bien simple, convicción de pecado. No existe ningún cristiano que sin reconocer que es pecador haya tenido esta oportunidad de ser hecho hijo de Dios. O sea, tienes que reconocerlo, tienes que haber reconocido que tú eres pecador y que necesitabas de Dios, necesitabas la salvación, necesitabas decir, Dios, sálvame. Si tú no puedes decir eso o no lo entiendes o no lo comprendes, pues ciertamente créeme que tú no puedes proceder, ni tampoco entenderás jamás que eres hijo de Dios y no vas a tener nunca tampoco la convicción de serlo. ¿Por qué? Porque hay muchos, no me cabe la menor duda, que se creen cristianos, pero sus vidas no demuestran tener convicción de pecado. Sus vidas no demuestran arrepentimiento. Sus vidas no demuestran que han cambiado de manera de pensar, una metanoia, una manera distinta, un arrepentimiento según Dios. Y es eso. No es que lamentas lo que hiciste, sino que cambias de tu manera de pensar y ahora tú entiendes y comprendes lo que tienes que hacer. O sea, ¿por qué? Simplemente porque se lo preguntas y le dices, Señor, ¿qué quieres de mí? Uy, pues agárrate, querido o querida, si le vas a preguntar a Dios qué es lo que quiere que hagas, a lo mejor no te gusta la respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas cosas que amas y que tienes ahí atesoradas, a lo mejor simple y sencillamente las vas a dejar de lado. Y si así es, o es inmadurez, o es ignorancia, fíjate, porque también un niño en Cristo no le puedes pedir que de plano ya mira qué bien se porta. Pero ¿saben quiénes son a los que más el Señor le atiza duro? A los que ya tienen tiempo en el Señor y todavía no se pueden portar como Él quiere. Y es que es bien difícil. Todos los hijos de Dios pasan por disciplina. Y si no pasas por disciplina, dice la Biblia que no eres hijo de Dios. Así de simple. Así de simple. Dios no te está disciplinando. Uy, pues entonces déjame decirte, estás pecando y estás bien sabroso. Estás pecando y estás bien tranquilito. Y en tu vida no pasa nada. Uy, pues entonces yo no sé qué clase de cristianismo llevas. Porque el cristianismo de los verdaderos cristianos siempre están pasando cosas. Siempre se están moviendo cosas alrededor, siempre está habiendo gente nueva conociendo al Señor, siempre está habiendo gente que también está muy en contra de lo que tú ahora crees, en especial tu familia. ¿O no es cierto que es así? Tu familia a veces se pone muy roñosa, sobre todo. Puedes llegar, fíjate, puedes llegar con que haces yoga, puedes llegar con que fuiste a hacer una manda, puedes llegar con que hiciste cursos espirituales de yo no sé, y la gente no te va a decir nada, pero no les digas que estás estudiando la Biblia, porque te dicen que estás bien loco y que definitivamente ya no hay nada que hacer por ti. Eso es lo que el mundo piensa. Piensa que ser cristiano es
algo terrible. Y déjame decirte, lo terrible es no ser cristiano. Porque el cristiano, si verdaderamente le entiendes a Dios y creces en lo que la palabra de Dios dice, y tú que ahora ya eres hijo de Dios, empiezas a hacer la voluntad de Él, tu vida se revoluciona y se revoluciona para bien. ¿Saben qué pasa en la vida de muchos cristianos? Que empiezan a cambiar y hay muchas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pero también Dios nos empieza a hacer más exigentes y más exigentes para con nosotros y para con los de a un lado también. Entonces empezamos a exigir que la gente que está a nuestro alrededor también tenga el mismo tipo de crecimiento espiritual que el que estamos experimentando nosotros, si es que nosotros lo estamos experimentando. Y cuidado, porque el diablo te puede tentar también para decir, mira, tú qué espiritual eres y los que están a tu alrededor no lo son nada. Puede ser que sea realmente así, pero cuidado con eso, porque esa falta de humildad, Dios se la cobra cara. Quiero decir que Dios, si tú te exaltas, el Señor te va a tener que humillar. Así que es mejor que nos humillemos por nosotros mismos y digamos, espérate, no te pongas a juzgar a nadie, porque lo mismo que juzgas a otro, dice la Biblia, te condenas a ti mismo. Así que eso mismo que estás criticando en los otros, Dios también lo ve en ti. Déjame decirte, probablemente ahora ya eres un poco más espiritual, pero nada que ver comparado con Jesucristo. ¿O qué? ¿O si ya te comparas con Jesucristo? ¿Crees que ya eres como el Señor Jesucristo? ¿Crees que ya puedes ponerte a la altura del Señor Jesucristo? Por supuesto que no. Y estamos muy lejos de eso. Así es que calladitos y humilditos nos vemos más bonitos. Eso no cabe la menor duda. La menor duda. Así que volvamos a Efesios. A mí este programita que me escogí, me cuesta mucho trabajo aquí. Efesios 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Entienden bien esa frase? ¿Qué me dicen los que están conectados aquí que los puedo ver? O en el chat. ¿Qué me dicen? ¿Entienden lo que significa para alabanza de la gloria de su gracia? ¿Cuál gracia? Pues con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense nada más. Dios, para habernos aceptado así como éramos, muertos en nuestros delitos y pecados, fíjate nada más, es como decirte que alguien llegó y robó en tu casa o que te ofendió gravemente y que luego te diga que te va a recibir en su propia casa. Se dice fácil, pero a ver, ponte tú en la carne ahorita y decirme, a ver, alguien te ofendió horriblemente y ahorita tú lo vas a recibir como tu propio hijo en tu casa. ¿Está fácil? Eso es gracia, simple y sencillamente. Decíamos, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya la saben? Ya me gustaría que muchos de ustedes me contestaran así, rápido. Misericordia es, a ver, Sony ya se dispone a abrir su micrófono. Ah, no. Misericordia, fíjense, apúntenle, pues a ver, deberían de tener una plumita y un papelito ahí para estos conceptos, dejarlos ya bien amachinados ahí. Esto es un estudio bíblico. Y aquí pueden disentir conmigo, también dicen, no, Bernardo, estás diciendo una tontera. Díganmelo, también díganmelo si lo estoy diciendo. Pero déjenme decirles, a ver, misericordia es que Dios no te da lo que te mereces. ¿Saben lo que se merecen? ¿Saben lo que se merecen? ¿Sí saben? ¿Qué se merecen? A ver, díganme. Tan buenos que son, tan bien que se portan.
tan efectivo que están haciendo su voluntad. ¿Sí? ¿Así? Si Dios nos diera lo que nos merecemos, desapareceríamos en medio de una bola de fuego para acabar pronto. Ese es el punto. Porque además dice que somos pecadores. Y no porque somos cristianos dejamos de serlo. Ay, todavía distamos mucho de eso. Así que necesitamos de la misericordia de Dios. Que Dios comprende la dificultad en la que estamos y también el pecado que está en nuestra carne. Él lo comprende. Él lo comprende. Pero de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. La riegas, pues te las tienes que ver con Él. Y Él va a hacer lo necesario para que su hijo se porte como se debe de portar. Así de simple. Así trabaja con sus hijos. Los educa. Los va moldeando. ¿Y saben cómo nos moldea? Cuando Dios mete tus manos en ti, te destruye prácticamente y te vuelve a ser nuevo. Dice, fíjense nada más, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas cosas son hechas. Obviamente en tu vida necesitas cosas nuevas. Lo viejo está para desaparecer, está para hacerlo a un lado. Lo nuevo es lo que vale la pena. Así es que Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a tener que hacerlo con mucha paciencia Dios. Fíjense, y muchísima misericordia, que no te va a dar lo que te mereces. Antes, al contrario, te va a dar gracia. Y esa gracia, por el contrario, es que Dios te da lo que no te mereces. Misericordia, Dios no te da lo que te mereces, porque lo que mereces es juicio. Gracia es que Dios te da lo que no te mereces, que es la salvación y vida eterna, muerto aún en tus delitos y pecados. Vida en abundancia en Cristo. Esa es la salvación por gracia. Eso es, no hay ningún elemento que pudiera ser, es que Dios vio que yo era muy buena onda y por eso me escogió. Ay, wow, ¿de veras te crees esa? Es que Dios vio que soy un tipazo y por eso Dios me escogió. ¿Tú crees esa también? Yo no creo que puedas creer ninguna de esas. Entonces, ¿por qué te escogió Dios? ¿Por qué te escogió Dios? Ahí lo dice. ¿Qué dice al final del versículo 5? Según el puro afecto de su voluntad. No es porque tú quisiste, no es porque quiso tu papá, no es porque quiso tu mamá, no es porque quiso nadie, es porque quiso Dios. Fue su voluntad. Su voluntad. Claro que eso hace trizas nuestro propio ego y nuestro propio deseo de ser copartícipes y coautores de la salvación, pero no, el único autor de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Él lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Por gracia. Y es glorioso eso, porque el Señor, ahora sí que pasar por alto toda nuestra problemática humana y el pecado que había en nosotros, evidentemente no lo podía pasar por alto así nomás. O sea, Dios no podía decir, ok, yo soy bien buena onda y te perdono y te voy a convertir en alguien muy buena onda. Así es como es. No, queridos, es todo un proceso y Dios dice, en primer lugar no te puedo perdonar así nada más haciéndome de la vista gorda, porque entonces imagínense la clase de Dios que sería. Dios no se podía hacer de la vista gorda, simple y sencillamente tu pecado y el mío tenían que ser pagados con sangre y fueron pagados en la cruz. A final de cuentas, toda la Biblia termina siempre en esa tremenda historia de amor de Dios por nosotros. En amor, dice,
Fíjense nada más, el versículo 5 empieza con esas palabras, en amor, habiendo sido predestinados. Para poder haber sido predestinados, Él tuvo que morir. Y esa expresión de amor fue allí en la cruz. Así que en esa gracia tan grande, en ese amor tan grande, Él nos aceptó. Pero nos acepta, fíjate, no te acepta a ti solito, te acepta metida y metido en Cristo. ¿Qué es lo que hace? Él en nosotros, nosotros en Él, y decía Jesucristo, así como tú y yo, Padre, somos uno, que sean ellos uno en nosotros. ¿Te das cuenta? En Cristo tienes toda la salvación, en Cristo tienes toda la gracia, en Cristo tienes todas las bendiciones, en Cristo tienes absolutamente todo. Y dice la Biblia que todo lo que es de Cristo es tuyo también. Y dime, todas las cosas fueron por Él y para Él y de Él. Así es que dime una cosa, si tú estás en Cristo, déjame decirte que el mundo entero es tuyo. Que no está a tu nombre, ¿y a ti qué te importa? Deja que otros se encarguen, porque todo es tuyo, nada te va a faltar. Si de verdad crees esto, nada te va a faltar. O sea, decía el domingo, pueden creer muchas cosas, pero dicen que creen el Salmo 23. ¿Saben el Salmo 23? ¿Qué dice? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero todo el tiempo se están quejando de que les falta esto y les falta al otro y les falta. Díganme una cosa, ¿tienen fe? ¿Realmente creen eso? ¿Es una realidad eso en sus vidas? Pues si es, entonces entendámoslo de esa misma manera. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Salvador, si Él es tu pastor, si Él es el que te está llevando a los pastos, dice que nada te va a faltar. Bueno, ni el descanso siquiera. Hasta descansa, eso Dios te lo va a proveer. Así. ¿Qué cosa puede faltarte? Dice que nada te va a faltar. Así de simple. Pero entonces, ¿por qué estamos a veces tan afanados? ¿Por qué estamos tan desanimados? Pues porque no puedes hacer lo que tú quieres. Y casi nunca podemos hacer lo que queremos. Ojalá pudiéramos hacer lo que queremos. Pero siempre si no es por una razón, es por otra, pero siempre tenemos dificultades para hacer lo que se nos pega la gana, ¿o no es cierto? Nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas que debemos de hacer. Inclusive también lo que queremos hacer nos cuesta trabajo. Sin embargo, hay algunos que dicen, no, yo sí hago lo que yo quiero. Y muchas veces es algo bien malo. Híjole, eso que decidiste hacer probablemente sea bien malo. Imagínate lo que eso significa. Vamos al versículo 7. Al versículo 7 dice, cuando dice que somos aceptados en el amado, en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es lo que veníamos diciendo. Esa gracia, esa adopción, todo esto recala en que no podía ser sin haber dado el pago que era necesario para rescatarnos. Esa palabra redención es una palabra que implica ser sacados del mercado de esclavos, así de simple. Cuando somos redimidos, quiere decir que fuimos sacados del mercado de esclavos. ¿De esclavos de quién? Pues del pecado. Ese es el punto. ¿Qué es el pecado? Pues esa tendencia natural con la que nacimos y que todo el mundo peca. Así es que si somos sacados del mercado, entonces entendemos que ahora le pertenecemos a otro. ¿Se dan cuenta?
O sea, ¿para qué fuimos rescatados? ¿Para hacer lo que se nos pegue la gana? ¿Para ser libres? Piénsenlo bien. ¿Fuimos rescatados y comprados por precio para ser libres? Pues ahora fíjense muy bien cómo es importante definirlo. Somos libres del pecado. Pero ahora el que nos compró es nuestro dueño. Así de simple. Así que tú como ser humano, si tú pretendes algún día ser libre, y déjame decirte que los que no son escogidos, las personas que no son cristianas, las personas que no conocieron a Dios, estas personas pretenden ser libres y pretenden ser libres hasta de Dios. Quiere decir, Dios, no te metas conmigo, yo quiero hacer lo que se me pega la gana. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Tú crees que podemos hacer las cosas así? Simple y sencillamente. Ese es el problema de los seres humanos. Quieren libertad, pero lo que quieren es ser independientes totalmente de Dios. Los cristianos, aprendámoslo de una buena vez, somos hijos de Dios y somos esclavos de Dios, porque Él nos compró, nos sacó del mercado de esclavos y ahora le perteneces. De hecho, la palabra Señor, y dice la Biblia que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Bueno, esa palabra Señor, esa palabra griega que significa kurios, significa el dueño, el Señor, el amo. Así es que si tú entiendes esa cuestión, tú no te puedes mandar solo, así de simple. Híjole, qué pena, pero en este mundo vas a tener que estar sujeto. Y déjame decirte, es como querer decir que tú ya no quieres depender del oxígeno. A los que les está pegando el COVID en estos tiempos, entienden muy bien lo que estoy diciendo ahorita. Te gustaría no depender del oxígeno, pero vaya que dependes tanto. Que si ya no pudieras respirar, dirías, oxígeno, por favor. Estás sujeto, te guste o no, estás esclavizado al oxígeno, ¿o no? Tengas o no tengas COVID, estás completamente esclavizado al oxígeno. Y también a la comida, y también al agua, ¿no es cierto? O sea, todo el equilibrio del mundo es que estamos sujetos a las cosas que Dios creó para que pudiéramos subsistir. Así que si podemos entender esta cuestión, ¿cuánto no más entenderemos que debemos estar sujetos al Creador? Díganme. Lo normal y lo lógico de las criaturas es estar sujetos a su Creador. Por supuesto que sí, máxime cuando el Creador, como lo vemos en la Biblia, se derrite de amor por sus criaturas. Así, hasta la muerte, hasta la muerte. A ver, ¿quién sabe aquí qué pasó? ¿Alguien? Va. Bueno, parece que algo pasó en el Zoom que no lo entiendo. Ya está. Ya. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Ustedes el hospedador ahora, pues yo, ¿quién me lo cambió o qué? Ah, ¿te lo dijo a ti? No, cuando usted se salió, ajá, me mandó a mí que yo era el anfitrión. Ah, ya que usted se expresó, ya puso que es usted. Ah, mira. Gracias, Sony, gracias. Mira, ay, estas cosas. No sé por qué hizo lo que hizo. Pero me imagino, pues estaba grabando, yo creo que sigue grabando, ¿verdad? Sí, sigue grabando. Espero que todo funcione. Bien, gracias, Sony. ¿Alguna pregunta? Porque ya nos quedan 15 minutitos y me gustaría tener un poco ya de cosas que me quieran decir los que están escuchando.
tanto por Facebook como por el Zoom. ¿Alguna pregunta, mi querido Emilio o mi querida Sony? No, entendí muy bien todo. Igual yo, pastor, todo bien claro. Ay, sí, pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que creo pocas preguntas, como que a veces, voy a tener que ser más, como dicen en mi familia, ahorita que me está viendo mi querida Lore, en la familia decimos, voy a tener que coyotearla más para No, provocar, que sí. No hay preguntas, es porque hemos entendido bien. sí, claro. O sea, es decir, que lo estás explicando bien, ¿verdad? Que si no, entonces pues sí, ahí entran muchas dudas, pero la verdad es que está muy claro, ¿no? Exactamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así es que, bueno, dice al final del 7 que según, fíjense nada más qué frase, según las riquezas de su gracia. ¡Wow! La gracia de Dios es un paquetote que increíblemente tan grande que cada vez que abres un paquete te encuentras que hay otros paquetes ahí adentro y que abres esos otros y encuentras más paquetes y empiezas y encuentras más paquetes. Por eso habla de una riqueza, habla de lo grandísimo que es la gracia de Dios. O sea que mientras más conoces a Dios, más regalos, más gracia, porque fíjense nada más lo que dice también en Juan 1, dice, y gracia sobre gracia. Ese es Jesucristo. Gracia sobre gracia. ¿Qué pueden entender de esa frase? Gracia sobre gracia. ¿Qué pueden entender? Que es un beneficio sobre ese beneficio, sé que es algo que no es que esté acumulado, sino que ese beneficio tiene más beneficios que podemos ir descubriendo. Ajá. ¿Puede ser así? Yo creo que sí, de por sí ya cuando recibes una gracia y tú haces que esa gracia se manifieste, evidentemente va a destapar nuevas facetas de esa maravillosa experiencia que es la gracia. Por eso, cuando ya empieza uno a entender cómo hacer que la bendición y la voluntad de Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas, empieza todo a salir más y más y más, y es gracia sobre gracia. Quiero decir, por ejemplo, cuando tú te arrepentiste por primera vez y llegaste a tu casa, a lo mejor se te echaron encima toda la familia, porque así resulta. Resulta que dicen, uy, lo que quieras menos que te vuelvas cristiano. Sin embargo, cuando tú te mantienes en esa gracia y cuando tú te mantienes en eso, empiezas a ver cómo otras personas de tu misma familia empiezan también a conocer a Dios y a llenarse de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un cambio en la vida, porque ahora ya en vez de ser religión en tu vida, de ser simplemente dogmas de fe y ser únicamente, digamos, tradiciones y cosas que se aprendieron de repetición, empieza a haber vida cristiana realmente. Y esto es importante. Algo que seguramente nos pasó, yo creo que a casi todos, fue que necesitábamos pedir perdón unos a otros frecuentemente por mil cosas. Pero qué difícil era pedir perdón antes de ser enseñados por Dios. Qué difícil era pedir perdón. Era muy difícil. Y cuando ya te obligaban a pedir perdón, pues a veces sí, pues perdóname, ¿no? Ya, bájale. Pero, ¿tú crees que vas a perdonar a alguien que te pide perdón así? Pues, por supuesto que no. O sea, lo que tú buscas siempre cuando pides perdón, si realmente
es porque tú sientes vergüenza, tú sientes pena por lo que hiciste o por lo que dañaste y suplicas, ruegas ese perdón. Y no esperes que la gente te va a perdonar así nomás de facilito. Fíjate que no. Van a querer ver en ti que de verdad te está doliendo y de verdad estás arrepentido. Y si no, mejor ni pidas perdón, porque eso no es pedir perdón. Eso es únicamente hacerte tonto. ¿Cuántas veces podemos entender eso? Así que las riquezas de la gracia. Y fíjense lo que Dios quiere hacer. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esta parte me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque la gracia y la gracia de Dios, esa riqueza, la empezamos a disfrutar cuando nosotros empezamos a actuar con sabiduría y con inteligencia. Hay mucha gente inteligencia, pero cuidado, hay inteligencia que es diabólica, mala, terrible, pero hay inteligencia que simple y sencillamente, si es hecha en Dios, va a producir cada vez más y más gracia. Más y más gracia. Pero cuando esta sabiduría y esta inteligencia se manifiesta, todo va a recalar en lo que dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Algo que estaba escondido, ¿no es cierto? Algo que estaba escondido. Ahora el Señor lo está abriendo aquí. Lo está abriendo de una manera maravillosa. Lo está abriendo a través de la inteligencia. Porque resulta que los conceptos cristianos son de inteligencia. O sea, fácil entenderlos. Hola Palomita, qué bueno que estás conectada. Hola, aquí en Zoom. Ya me pasé de este lado. Me parece magnífico, qué bueno, así podemos platicar. Dice... Pastor, buenas noches. Buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Pastor. Qué bueno. Pues mejor. Sí, ok, bien, vamos a seguir con el estudio. Y dice que la voluntad de Dios es un misterio. ¿Cómo se revela ese misterio? Bueno, se revela a aquellos que pueden tener sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchos conceptos se pueden entender intelectualmente, pero si no se disciernen espiritualmente son cosas absurdas. La voluntad de Dios resulta un absurdo para el mundo, pero para los cristianos nos resulta que es precisamente eso que nos llena, nos sobreabunda. Son esas riquezas y esos regalos que empezamos a recibir de Dios. Y no hay nada tan emocionante como descubrir el misterio. Ahora, un misterio deja de ser misterio cuando lo conoces. Así que el misterio de su voluntad para nosotros ya no es ningún misterio. La voluntad de Dios para nosotros ya no es ningún misterio, es una realidad, Y eso es algo que Dios quería, eso es algo que Él quería hacer, mostrarnos cuál era su voluntad y que tuviéramos la idea clara de qué es lo que Él quería. Y les voy a preguntar, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu propia vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo lo definirías? Díganmelo. Siendo fieles. Fidelidad, Dios quiere que seamos, sí, seguro que Él quiere que seamos fieles. ¿Alguna otra cosa? Evangelicemos. Que evangelicemos, ¿es cierto? Perfecto, es importantísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Que respetemos sus mandamientos, pastor. Amén, también. Ahora quiero que noten algo
que sucedería cuando la gente es fiel, cuando la gente predica el evangelio como Él mandó y que obedece sus mandamientos. No, bueno, déjenme decirles que eso es lo que Él se había propuesto en sí mismo. O sea, para eso vino al mundo, para que nosotros tuviéramos acceso a poder llegar a ser fieles, a poder predicar el evangelio, a poder hacer las cosas que Él quería que hiciéramos. Pero antes de conocer a Dios, esto no era posible. Antes de conocer a Dios, esto no era posible de ninguna manera. Así que ni idea teníamos, por supuesto. Por eso era un misterio, el misterio de su voluntad. Ahora, en la forma en la que lo dice, versículo 10, y con este terminamos, mire lo que dice. Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. ¿Y saben cómo comenzó? Con nosotros. O sea, el plan era esto: escogernos, fíjense, escogernos, conocer su voluntad y entonces reunir todas las cosas en Cristo. Así que cuando dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, eso quiere decir, para cuando todo este asunto que Dios creó llegue a su culminación, en ese momento, las cosas que están en los cielos y en la tierra, todas las cosas serán reunidas en Cristo. Bienaventurados los que han sido salvados, los que han sido predeterminados, los que han sido escogidos, los que han sido y han procedido a la salvación. Porque saben, ese es el punto. Por eso tenemos que predicar el evangelio. El mundo va a decir, ¿yo qué culpa tengo si el Señor no me escogió? Y muchos no van a ser escogidos porque estás callado y no le predicas a nadie el evangelio. Más bien, muchos podrían ser alcanzados si tú empiezas a hablar. Déjame decirte que ni siquiera tienes que ser buen predicador. Yo he visto que la gente es alcanzada cuando Dios quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, y a veces utiliza lo que menos te puedes imaginar que haya utilizado. Yo una vez oía a un predicador que ciertamente era un somnífero puro. O sea, empezaba a predicar y todo el mundo se dormía, así. Es más, le preguntaban que si podía ir a dormir a sus niños a sus casas. Pero déjenme decirles que, aunque así era, muchas personas se convertían y dices, pero ¿cómo si es un predicador que es dormilón? Pues será dormilón y lo que tú quieras, pero ¿qué crees? El asunto no depende del que quiere ni del que corre. No depende de tu habilidad, depende de Dios y depende de cómo Él lo quiere hacer. Así es que Él puede utilizar, una vez utilizó hasta una mula para hablar y hacer entender a un profeta. Así es que déjenme decirles que esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Dios hace. Simple y sencillamente para que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Así que bienaventurados los que están en Cristo. ¿Saben que no hay bendición alguna fuera de Cristo? No existen las bendiciones fuera de Jesucristo. O sea, yo te puedo desear bendiciones, pero esas bendiciones solamente encuentran su efectividad cuando estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no tienes bendición de ningún tipo. Qué maravilloso es el evangelio, la verdad. Qué maravilloso es saber que el Señor quiere salvar. Y qué maravilloso y qué responsabilidad tan grande la de nosotros
que tenemos que predicar el evangelio porque si no, mucha gente se va a perder. Dice, pero es que Él ya había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y que tú no sabes que Dios es un Dios eterno y que trasciende el tiempo y el espacio? Y que tu oración de ahorita trasciende el tiempo y el espacio y Él la oye desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que le dijo a Daniel. Le dijo, Daniel, la palabra no estaba aún en tu boca y yo ya la había escuchado toda. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que cuando tú oras ahora, para Dios no hay límite alguno. Dios escucha esas oraciones antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte que o es así o sería un absurdo el evangelio. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? La responsabilidad es de los cristianos. Para eso nos alcanzó. Pero hay muchos cristianos que se echaron a dormir. Hay muchos cristianos que no están predicando el evangelio. Hay muchos cristianos que están muy cómodos y no están haciendo lo que el Señor les mandó, ir y predicar. Ahora, hay 1000 maneras de predicar el evangelio, déjenme decirles. Hay veces que puede ser que no digas una palabra y lo prediques eficazmente. Simplemente pregúntale a Dios qué parte del cuerpo eres tú en la iglesia. Y ponte a trabajar en la iglesia, querido y querida. Ponte a trabajar porque es importantísimo. ¿De qué manera? Hay 1000 maneras. Hay 1000 maneras de trabajar y hay 1000 maneras de promover el evangelio. No todos pueden ser predicadores, no todos son boca. Hay algunos que son oreja. ¿Y verás qué importantes son las orejas? Qué importantes son aquellas personas que pueden escuchar al hermano afligido y que pueden orar con ellos y simplemente lo que necesitaban era derramar su corazón delante de Dios y necesitaban que alguien les ayudara. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es una manera eficaz de predicar el evangelio cuando ven amor los unos por los otros. Así es que hagámoslo. Busquen de qué manera está queriendo Dios utilizarnos a nosotros. Porque esto de la predestinación, como les dije, no lo podemos explicar de manera que lo podamos probar y entender, pero sí lo podemos creer. Porque creemos primariamente que Dios es eterno, infinito, todopoderoso. Ese es el Dios de la Biblia y ese es tu Señor y ese Señor tuyo que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. ¿No es cierto? Vamos a darle gracias a Dios porque han dado ya las 8 y bueno, tenemos que ser también fieles en poder terminar este estudio. Bendito Padre, Señor, te quiero dar gracias por los que se han conectado. Yo sé, Padre, que los temas a veces son complicados, son difíciles, pero también, Padre, gracias que nos das la oportunidad de poder meditar en ellos y poder meditar en esa gracia tan grande y maravillosa. Padre, que las riquezas de tu gracia se manifiesten en la vida, Padre, de estas personas que escuchan este mensaje. Y que de alguna manera lo oirán y que de alguna manera se darán cuenta, Señor, de lo importante que es entender que es imprescindible transmitir el mensaje de acuerdo a tu voluntad. Ese misterio que había estado escondido y que ahora se ha descubierto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero si tenemos a Cristo es para compartirlo. Si tenemos ahora la salvación es para compartirla. Si tenemos esto es porque Él mismo, el Salvador, nos ha enviado a predicar el Evangelio. Así que, Señor, queremos más personas, Señor, que te conozcan. Porque sabemos que cuando algún pecador se arrepiente, también sabemos, bendito Dios, que multitudes de pecados ya no se van a cometer. Porque así es la vida, Padre. Un pecado lleva a otro y a otro y a otro y es como una bola de nieve. Así que yo te suplico, bendito Dios, que nos des la oportunidad de salvar.
que nos des la oportunidad de predicar el Evangelio de la salvación de Cristo. Gracias, Padre. Él dio su vida por nosotros. Ahora, déjanos entregar nuestra propia vida, Señor, para que tú hagas tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos, y muchas gracias por los que se conectaron y gracias también por darle sentido también a este estudio. Yo quisiera que fueran muchos más los que se conectan, pero déjenme decirles que es bien importante que también nosotros mismos promovamos este asunto. Sí, muchos yo sé que no se conectan porque les cuesta trabajo el Zoom y les cuesta trabajo este tipo de tecnologías. A mí me ha costado también mucho trabajo, pero la verdad me da tanto gusto verte, Anita, verte, Palomita, verte, Emilio, Sí, Sony, gracias. a Elizabeth, a Carmen, a Carmelita. Pues la verdad, me da mucho gusto verlos, aunque vea su puro nombre ahí que no me pone en el video. Dice Sandrita, dice, lo que pasa es que a veces uno no quiere verse pues en el asunto. Pero está también bien porque también lo pueden ver por el Facebook y gracias a los que se conectan. Y yo creo que hay algunos que son de verdad fieles en este asunto y no tienen idea cómo aprecio ese asunto. Déjenme decirles que el domingo tuve visitas, ya empezaron a funcionar las visitas al pastor, así es que estoy esperando ya la llamada de ustedes para programar. ¿Cuándo? Nosotros nos anotamos, Berna. Claro que sí, al ratito nos ponemos si quieres por el chat o por teléfono y nos ponemos de acuerdo para poner una cita y que se vengan Sí. y aunque sea nos comemos un pastelito o un cafecito o a ver qué, lo que Dios nos permita hacer, ¿salen? Sí. El Señor siempre nos bendice, pastor. Amén, igualmente. Sí, gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues voy a desconectar ya el Facebook. Que Dios los bendiga a todos y que el Señor les prospere. Hasta luego.